¿Alguna vez te has preguntado quién fue realmente Judas Iscariote? Su nombre se ha convertido en sinónimo de traición, una figura oscura en la historia de la cristiandad. Pero, ¿es esa toda la historia? ¿Hay algo más detrás del hombre que entregó a Jesús por 30 piezas de plata? Hoy vamos a explorar la vida, las motivaciones y el legado de uno de los personajes más enigmáticos y controvertidos de la Biblia. Prepárate para un viaje profundo que podría cambiar tu perspectiva sobre Judas para siempre. Judas Iscariot fue uno de los 12 apóstoles originales de Jesús, elegido personalmente por él para ser parte de su círculo más íntimo. Imagínate, eso caminó con Jesús. Escuchó sus enseñanzas de primera mano y fue testigo de sus milagros. Los evangelios lo mencionan en varias listas de los apóstoles y se le confió una tarea de gran responsabilidad. Era el tesorero del grupo. Esto nos dice que, al menos inicialmente, era considerado una persona de confianza. No era un extraño que apareció de la nada, fue un miembro integral del movimiento de Jesús durante años. Pero, ¿de dónde venía? El nombre Iscariote es una pista. Muchos eruditos creen que significa hombre de Cariez, una ciudad en el sur de Judea en sí. Esto es cierto, haría a Judas el único apóstol que no era de Galilea. Esto podría haber creado una sensación de ser un extraño entre los demás, una diferencia cultural o regional que pudo haber influido en sus relaciones y su perspectiva. Piensa en un grupo de amigos muy unidos de un mismo barrio, y de repente llega alguien de una ciudad completamente diferente. ¿Se sentiría totalmente integrado? Es una posibilidad que vale la pena considerar. Entonces, ¿qué salió mal? La pregunta del $1.000.000, o mejor dicho, de las 30 piezas de plata. La Biblia nos ofrece varias pistas. El Evangelio de Juan lo describe como un ladrón que solía sustraer dinero de la bolsa común. Esto sugiere un problema de carácter, una debilidad por el dinero que finalmente lo consumiría. En la famosa escena de la mujer que unge a Jesús con un perfume caro, Judas protesta, diciendo que el dinero podría haberse dado a los pobres. Pero Juan nos aclara que no lo decía porque le importaran los pobres, sino porque era él quien manejaba el dinero y quería una parte. Esta codicia parece ser el motivo más directo y comúnmente aceptado de su traición. Las 30 piezas de plata, el precio de un esclavo según la ley judía, se convirtieron en el símbolo de su acto. Pero, ¿fue solo por dinero? Algunos historiadores y teólogos creen que la historia es más compleja. Pensemos en el contexto político de la época. Judea estaba bajo la ocupación romana, y había un fuerte anhelo de un Mesías libertador, un líder militar que expulsaría a los romanos y restauraría el reino de Israel. Muchos, incluidos probablemente algunos de los apóstoles, esperaban que Jesús fuera ese tipo de Mesías. Aquí entra una teoría fascinante. ¿Y si Judas no quería destruir a Jesús, sino forzarlo a actuar? Tal vez Judas era un celote, un nacionalista judío radical, que se sentía cada vez más frustrado con el mensaje de paz y amor de Jesús. Quizás pensó que si ponía a Jesús en una situación de confrontación directa con las autoridades romanas y judías, Jesús no tendría más remedio que revelar su verdadero poder, desatar su fuerza divina y comenzar la revolución que tanto anhelaban. En esta visión, la traición de Judas no fue un acto de odio, sino un cálculo político desesperado y trágicamente equivocado. Él no esperaba que Jesús fuera crucificado. Esperaba que se coronara rey. Otra interpretación, más teológica, sugiere que Judas estaba predestinado a cumplir su papel. En varios pasajes, Jesús parece saber de antemano que será traicionado por uno de los suyos. Durante la última cena, declara abiertamente: «Uno de vosotros me va a entregar». Y cuando le da a Judas un trozo de pan, le dice: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Esto plantea preguntas profundas sobre el libre albedrío y el destino. ¿Tenía Judas realmente una opción? ¿O era simplemente un peón en un plan divino mucho más grande, necesario para que se cumpliera la profecía de la crucifixión y la resurrección? Esta idea es perturbadora, pero central para entender la complejidad de la historia. Si la muerte de Jesús era necesaria para la salvación de la humanidad, según la teología cristiana, entonces el acto de Judas, por terrible que fuera, fue un eslabón indispensable en esa cadena de eventos. Esto no lo absuelve, pero ciertamente complica la narrativa de un simple villano malvado. Ahora, hablemos
del después. Lo que le sucedió a Judas, tras la traición, es tan debatido como sus motivos. Hay dos relatos principales de su muerte en la Biblia, y son diferentes. El Evangelio de Mateo dice que Judas, abrumado por el remordimiento, intentó devolver las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes. Cuando ellos se negaron a aceptarlas, arrojó el dinero en el templo, salió y se ahorcó. Sin embargo, el libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta una historia diferente. Dice que Judas compró un campo con el dinero de su traición, y allí cayó de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Suena bastante más gráfico y brutal, ¿verdad? Los eruditos han intentado reconciliar estas dos versiones durante siglos. Algunos sugieren que se ahorcó, y luego la cuerda se rompió, o el árbol cedió, causando la caída descrita en Hechos. Otros creen que son dos tradiciones diferentes sobre su muerte que simplemente coexistieron. Lo que ambas historias tienen en común es un final trágico y solitario, ya sea por su propia mano o por un accidente horrible. El final de Judas está marcado por la desesperación y la destrucción. Su remordimiento, descrito en Mateo, es un detalle psicológico crucial. No era un psicópata que no sentía nada. Se dio cuenta de la enormidad de lo que había hecho, del haber entregado sangre inocente, pero no pudo encontrar un camino hacia la redención o el perdón. En contraste con Pedro, quien negó a Jesús 3 veces, pero se arrepintió y fue perdonado, Judas se hundió en su propia desesperación. A lo largo de la historia, la figura de Judas ha sido utilizada de muchas maneras. Se convirtió en el arquetipo del traidor. Durante siglos, su nombre fue usado para alimentar el antisemitismo, presentando a Judas como el representante del pueblo judío que rechazó a Cristo, una interpretación peligrosa y totalmente injusta que ha causado un sufrimiento incalculable. Pero también ha habido intentos de rehabilitar o, al menos, de comprender a Judas en el descubrimiento del Evangelii Judaeus a finales del siglo XX, causó un gran revuelo. Este texto antiguo, considerado gnóstico, presenta una versión radicalmente diferente de la historia. En él, Judas no es un traidor, sino el discípulo más fiel de Jesús. Jesús le revela secretos cósmicos que no comparte con los demás y le pide a Judas que lo entregue a las autoridades para que su espíritu pueda ser liberado de su cuerpo físico. En esta visión, Judas realiza el acto de servicio más grande y doloroso, sabiendo que será odiado por ello durante milenios. Aunque la mayoría de los historiadores y teólogos no consideran que el Evangelio de Judas sea históricamente exacto sobre el Jesús real, es una prueba fascinante de cómo las primeras comunidades cristianas lidiaban con la problemática figura de Judas. Demuestra que incluso en la antigüedad había gente que no se conformaba con la versión simple del villano. Entonces, ¿quién fue Judas Iscariote? ¿Un ladrón codicioso? ¿Un revolucionario equivocado? ¿Un peón en un juego cósmico? ¿O un discípulo incomprendido? La verdad es que, probablemente, nunca lo sabremos con certeza. Su historia es un mosaico de hechos, interpretaciones y misterio. Es un espejo que nos obliga a hacernos preguntas difíciles sobre la lealtad, la traición, el dinero, la fe, la desesperación y el perdón. Quizás la lección más importante de la historia de Judas no es juzgarlo, sino reflexionar sobre nuestras propias debilidades y las decisiones que tomamos. Su historia nos recuerda que incluso aquellos que están más cerca de la luz pueden perderse en la oscuridad, y que las consecuencias de nuestras acciones pueden ser eternas. Es un recordatorio sombrío del potencial humano, tanto para la devoción como para la traición. La figura de Judas Iscariot seguirá fascinando y perturbando a la gente mientras exista la historia. No es un personaje simple, y cualquier intento de reducirlo a una caricatura de maldad le quita su poder y su profunda tragedia humana. Fue un hombre, con sus esperanzas, sus miedos y sus fatales errores. Gracias por acompañarme en este análisis profundo. Si te ha parecido interesante y quieres explorar más misterios de la historia, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Déjame en los comentarios qué piensas tú sobre Judas. ¿Cuál de estas teorías te parece más convincente? Nos vemos en el próximo video.